Hola, en este tercer paso, partiendo del modelo del paso inmediatamente anterior, vamos a generalizar el modelo de forma que determinados valores que estaban puestos con un valor fijo puedan ser asociados a propiedades, a reference properties en Simio, y sea posible generalizar el comportamiento del modelo para esos valores y posteriormente poder hacer una experimentación de forma más sencilla. En particular, lo que vamos a hacer es lo que se refiere a los clientes, la cantidad de la demanda va a seguir siendo un estado asociado a cada entidad. Sin embargo, le vamos a asignar valor de manera que una reference property a la que le daremos una expresión que será del modelo, le hará que tome, le concederá el valor al estado de la entidad. Es decir, el estado es algo propio de la entidad, cada entidad tiene su valor correspondiente de su demanda cuando entra al modelo, y la reference property es algo del modelo, que es la información del comportamiento de la demanda de los clientes que llegan al sistema. En este caso le daremos, por ejemplo, el valor de una función uniforme o cualquier otro valor que le queramos dar. Y por otro lado, al respecto de, esto está mal, de la llegada de los clientes, el tiempo entre llegadas antes era pues, un tiempo entre llegadas de una hora y ahora también podremos fijarlo a través de una reference property. Igualmente, al respecto del punto de pedido, el valor del punto de pedido será una reference property, no será un valor como 20, como teníamos antes, y la cantidad con la que se reprovisiona nuestro almacén y lo que le solicitamos al proveedor, igualmente va a ser una reference property. También va a ser así para el valor del stock inicial y también para el lead time del proveedor. Bien, vamos al modelo que habíamos utilizado en el paso anterior y vamos a comenzar con la demanda de los clientes. Vamos a crear una reference property del modelo. Entonces, en este caso, vamos a definiciones, properties y vamos a crear una nueva, que va a ser de tipo expresión, porque podemos utilizar no un número fijo o un número entero, real y demás, sino una expresión de acuerdo con incluso una función de distribución correspondiente a un caso en el que la demanda no sea determinista. Entonces vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar rp demanda y vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos en primer lugar para que quede la representación más atractiva, vamos a cambiarle el display name de tal forma, vamos a llamarlo solamente demanda. Cuando vamos a facility y pinchamos en cualquier área, aparece un desplegable nuevo, tenemos control, tiene todo Dios general y tenemos el valor de demanda, que le podemos dar el valor, por ejemplo, 5 como teníamos hasta ahora, o como haremos después, un valor diferente de 5 con la sofisticación que nos permite la construcción de expresiones simio. Entonces lo que queremos es darle el valor de un caso particular de lo que aparezca aquí, en este caso siempre va a ser 5, a nuestro cliente cuando entra al sistema. Entonces, eso lo podemos hacer de varias maneras, pero en particular una que podemos utilizar es utilizar los state assignments y utilizar una expresión parecida a esta. En particular, vamos al nodo de entrada y aquí donde antes le dábamos el valor 5, lo que vamos a hacer es no hacer esto, sino utilizar el valor de la expresión. Como la expresión, en la reference property podemos introducir una expresión, podría ocurrir que estuviéramos utilizando números no enteros y la demanda tiene que ser un número entero. Entonces podemos poner, vamos a utilizar el autocompletar, math.round para que nos redondee el valor que tome la expresión de la demanda. Con esto, cada vez que llega un cliente, lo que hace es llamar a la expresión que hayamos introducido en RP demanda. En este caso es un 5. Lo redondea y se lo pasa a la entidad. De tal manera que, como decía al principio, cada entidad cuando entre tendrá su propio valor de la demanda y en cada ocasión se solicitará ese valor al modelo de acuerdo con el valor que tiene la propiedad RP demanda. En este caso hemos mantenido el valor de 5. Con respecto al tiempo de llegada, pues haremos lo mismo. Vamos a crear una propiedad, definiciones, propiedades, y va a ser también de tipo expresión, y la vamos a llamar rp tiempo entre clientes. Y vamos a llamarlo, en este caso vamos a cambiar el display name, perdón, esto no es el display name, vamos a
a cambiarlo para que se vea un nombre diferente de este. Entonces, en este caso va a ser una propiedad cuya unidad o cuyas unidades van a ser de tipo tiempo. Y vamos a decir que por defecto nos ofrezca la unidad horas. Entonces, cuando nosotros vamos al Facility, ahora, haciendo clic en cualquier área, tenemos el tiempo entre clientes, que tiene a su vez un desplegable. Podemos decir que llega cada hora, igual que ocurría antes. Pero en vez de introducir aquí directamente en una hora, vamos a decirle que utilice una reference property. En este caso, voy a hacer así para que se vea en esta pantalla. Botón derecho, set reference property, porque este desplegable, vamos a decir rp demanda. ¿De acuerdo? Podemos, por ejemplo, decirle que la primera de las entidades llega, de acuerdo, con rp demanda por 0,5 para poner el desfase original. Con esto ya tenemos generalizado el comportamiento de los clientes. Por su parte, igualmente el proveedor, el tamaño de lote con el que nos sirve el proveedor, en este caso era 20, pero podemos definir propiedades, una propiedad que en este caso también va a ser entera. Entonces, porque asumimos que va a ser una cantidad fija que se establece al comienzo de la simulación y no cambia. Quizá en otro contexto esto podría ser diferente. RP, tamaño, lote. Igualmente le cambiamos el display name y aquí si le ponemos la ñ, ok, facility, y ahora en vez de decir que aquí sea un 20, le decimos aquí botón derecho, tu contextual, set reference property. De nuevo, he puesto más grande para que se vea en esta pantalla. Y seleccionamos RP tamaño lote. Pues aquí, en viendo las propiedades del modelo, siempre hago clic en cualquier área gráfica donde no hay elementos, pero podría también ir botón derecho, properties, y saldría la misma ventana. Vamos a decirle que tenemos, en este caso, un tamaño lote de 20, igual que el que antes, pero esta vez no caracterizado directamente con una propiedad del proveedor, sino con una propiedad del modelo. Y es el objeto proveedor el que va a buscar el objeto modelo y le pide cuál es el valor de RP tamaño lote. En este caso es 20, pero como decía antes podría ser una expresión. Bien. Y nos queda, por último, vamos a volver a la presentación a ver qué modificaciones teníamos que hacer. Hemos modificado la demanda en términos de cantidad y de llegada, el tiempo la cantidad de pedido, y vamos a modificar el punto de pedido. Esto lo teníamos en un proceso donde evaluábamos si estábamos por debajo de la cantidad, en este caso 10. Si ponemos el cursor sobre un step, podemos ver cuál es la lógica que incluye ese step, cuáles son sus propiedades, sin necesidad de ampliar esta ventana que tenemos aquí, que a veces no nos permite ver de forma cómoda las propiedades del objeto, del step en este caso. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es definir igualmente en nuestras propiedades una propiedad de tipo entero, es un número entero de rodamientos por debajo del cual vamos a hacer una petición de un nuevo pedido, rp punto de pedido, y aquí de nuevo vamos a cambiar el display name punto de pedido, y lo que vamos a decir es que en este caso, en el proceso, cuando estemos por debajo no de 10 sino rp.pedido, es cuando vamos a solicitar una nueva orden. En este caso lo mismo porque el valor que toma inicialmente y el que le hemos dado es el mismo. Y por último nos queda modificar el stock inicial y el deep time. Igualmente vamos a crear directamente las dos propiedades. Podemos decir en este caso que sea una expresión el tiempo de llegada. Perdón. Borramos una expresión rp lead time, e igualmente vamos a decirle que es, en este caso, es tiempo y que le prestamos el valor en días, por ejemplo. Y vamos a cambiar igualmente el display time, name, lead time. Vamos a cambiar esta letra. Una cosa que no he hecho hasta ahora es fijar un valor por defecto. En este caso vamos a decir que el valor por defecto sea, por ejemplo, un día. De tal manera que cuando nosotros vamos al facility, por defecto nos pone 1. Si nosotros quisiéramos modificarlo y decir que es 0,5 días, pues podemos modificarlo sobre la unidad de días
y se pone en negrita para hacernos saber que hemos modificado el valor que tenía por defecto. Igualmente podemos irnos a horas y decir que son 12 horas. En este caso, siendo lo mismo, nos pone en negrita los dos elementos de la propiedad, tanto el valor como las unidades, indicándonos que hemos cambiado las dos. Entonces lo único que tenemos que hacer es que el timePath, en vez de tener aquí el valor de un día, pues tome el valor de la reference property. Set reference property y en este caso rp lead time. ¿De acuerdo? Y por último, lo que nos queda es, vamos a mirar lo que no recuerdo, sí, modificar el stock inicial. Entonces vamos de nuevo a las definiciones, propiedades, creamos una que va a ser un valor entero, rp stock inicial. Modificamos el display name. Vamos a decir que, por ejemplo, el valor por defecto sea 10, que era el valor que teníamos inicialmente. Entonces, de nuevo, en las propiedades del modelo, vemos que toma el valor 10 y, por supuesto, lo podemos modificar. Pero para que esto tenga efecto, el modelo tiene que hacer uso de esta propiedad. Y recordad que esto estaba en el proceso de onRunInitialized, donde creamos un número de entidades. En este caso no son 10, sino que son rp tiempo stock inicial. Perdón. No he comentado con detalle, pero se entiende que lo que estoy utilizando son prefijos que dan cuenta de RP de reference property, por ejemplo, cuando utilizamos el estado de la demanda, S de demanda, lo cual nos permite tener elementos, propiedades o estados con nombres que son los mismos, como RP demanda o ST demanda, refiriéndose a cuestiones diferentes. Pues bien, ya tenemos entonces generalizado el modelo porque todos los elementos que originalmente tenían valor fijo, ahora mismo son valores que están explicitados a través de las propiedades del modelo, que a su vez pueden utilizarse o no como información para los diferentes elementos, las entidades o los objetos que tenemos de la librería estándar. Lo que haremos en siguientes vídeos será modificar este modelo para computar los costes de forma generalizada y posteriormente poder hacer experimentación. Espero que haya sido útil este vídeo. Hasta luego.